Estamos de regreso acá en tu matinal, un nuevo día, estábamos conversando, por eso me estoy riendo, que ya estoy en presencia de Alex Araya, médico general que nos acompaña todos los días miércoles, semana a semana, informándonos, ¿cierto? Trayéndonos mucha información respecto a muchos problemas, complicaciones, enfermedades. Hemos abordado un sinnúmero, ¿cierto?, de temas bastante importantes. Y el día de hoy vamos a hablar en específico del tema de la alopecia, de la caída de cabello. Así que voy a darle las gracias nuevamente por acompañarnos, por venir acá al matinal y preguntarle, obviamente, cómo se encuentra. ¿Cómo está Alex? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien también, gracias. Entonces, aquí estábamos riéndonos un poco, ¿cierto? Estábamos comentando también del tema de la Navidad y del Grinch de la Navidad. Sí. Bueno, vamos, ¿cierto?, a lo que nos convoca. También invitar a la gente, obviamente, también, si tiene consultas respecto a la caída de cabello, si está pasando por esta situación o está notando que está perdiendo mucho cabello o efectivamente tiene alopecia, puede hacer su consulta al 522-2121-22, aprovechando que se encuentra con nosotros Alex Araya el día de hoy. Doctor Alex, ¿qué pasa, cierto, ahí con la pérdida de cabello? ¿Cuándo efectivamente nos podemos enfrentar a que estamos padeciendo una alopecia y no simplemente, no sé, caída de cabello como normalmente cuando uno se peina, no sé, esa caída de cabello como normal que se puede considerar? Bueno, primero tenemos que conocer qué es normal. Claro. Lo normal, al menos de forma diaria, es que una persona debería perder entre 100 a 150 pelos de forma diaria. Yo sé que eso es muy difícil de contar, hay gente quizá obsesiva compulsiva que lo hace, pero normalmente esa es como la métrica. Nosotros normalmente hablamos de alopecia, ¿cierto?, cuando enfrentamos distintos tipos de causas que pueden generar de que esto sea mayor a 150, quizás 200, 250. Claro, y es difícil a lo mejor como determinarlo, detectarlo. A lo mejor si en las peinetas, los cepillos, es como más fácil comprobar a lo mejor que es demasiado, como muy abundante, a lo mejor al momento de peinarnos la caída del cabello muy extrema. O a lo mejor en la ropa también, que empezamos a ver muchos cabellos también. Es que por eso tenemos que hablar de las distintas causas, ¿ya? Porque hay muchas causas por las que uno puede perder el cabello. En primer lugar, dos causas que hemos hablado previamente, que son falta de nutrientes, en este caso la vitamina D y la B12, que creo que lo hablamos en su momento, ¿cierto? Que se pueden efectivamente, porque como ambos son nutrientes, ¿cierto? Y de hecho tienen que ver mucho con el tema de del crecimiento folicular. Si es que están deficientes, se genera pérdida del cabello. Pero ahí en ese caso es reversible de inmediato, en caso de que yo empiece a tomar a lo mejor el suplemento que corresponde a la vitamina B12, por ejemplo, ya empieza a parar, a frenar el tema de la pérdida de cabello. O sea, inmediato, no es inmediato, pero sí va lentamente recuperándose. Sí, por eso es tan importante cuando uno no se ve que hay pérdida de cabello, e ir estudiando las causas, porque hay muchas. Entonces vitamina B12 y vitamina D, que ya las conversamos. También la falta de hierro, que es clásica la anemia por déficit de hierro, porque recordemos que el hierro, ¿cierto?, es un sustrato importante para los glóbulos rojos. Recordar que los glóbulos rojos ayudan a la oxigenación del cuerpo. Cuando tengo déficit de hierro no hay oxigenación, por tanto nuestro cabello no se oxigena adecuadamente y al no haber oxigenación se pierde. Entonces también es otra causa importante, y la falta de hierro se combate dando suplementos de hierro. Entonces eso se hace, claro, como exámenes, ¿cierto? Sí. Para ver efectivamente qué niveles, ¿cierto?, están bajos o no. Entonces, sí, para determinar efectivamente si se debe a algún patrón de eso, ¿cierto? O alguna deficiencia. Sí, esos son como nutrientes como principales, pero también tenemos otros casos como el hipotiroidismo, que de hecho es un tema que vamos a conversar eventualmente, en donde tenemos una baja de nuestra hormona tiroidia. La tiroides se encarga fundamentalmente de nuestro metabolismo, y mientras más bajo esté, nuestro cabello, ¿cierto?, no crece adecuadamente, y uno de los signos, porque esto es una enfermedad, o sea, uno de los signos que se puede presentar es justamente la pérdida de cabello. Y ahí tenemos que evaluar, por ejemplo, otros síntomas que podrían ir asociados para pensar tal vez que es por causa del hipotiroidismo. Otra causa también que se puede decir que es más normal, que de hecho yo creo que sobre todo a las mujeres después del embarazo les pasa, sí, eso le iba a mencionar, es el efluvio telógeno. Esta es una condición de que normalmente producto de cambios hormonales, producto por ejemplo del estrés, que de hecho el cortisol ahí también tiene que afecta, ¿cierto? Nuestro pelo, ¿cierto?, tiene una fase anágena, que es la fase de crecimiento,
y después una fase folicular que es la fase una fase telógena donde se pierde. Muchas veces lo que ocurre en el embarazo o distintos cuadros es que el pelo como que se retiene, queda en una fase de crecimiento, ¿no? Como que no se pierde. Y cuando uno después del embarazo como que vuelve a la normalidad. Vuelve a la normalidad y todo ese pelo que en teoría debió haberse perdido se pierde y por eso... Como de una vez. Sí, entonces por eso perfecto. Es que da la impresión de como que estoy perdiendo mucho pelo y que es algo patológico, pero no es, en ese caso es producto de eso, no es como algo... No hubo esa caída normal que tendría que haber sido así como en el tiempo, como paulatino, sino que se frena y luego viene como de una forma abrupta toda esa pérdida de cabello. Perfecto. Exactamente. También como comentaba el estrés, el cortisol en este caso es como esta hormona de la pelea huida, cuando nosotros estamos cierto como en una situación de alerta se activa el sistema simpático y este sistema simpático favorece como los órganos más importantes, el corazón, ciertos distintos órganos que nos permiten como sobrevivir, mientras que obviamente como el pelo o la piel no es como algo tan fundamental para eso, el cortisol en ese sentido como que afecta en ese caso a la producción de cabello, ¿ya? Otra cosa también que se vio harto producto del COVID, pero que esto siempre pasa con las infecciones, gente con sífilis, con tuberculosis, con distintas patologías que posterior, ¿cierto?, a la infección o a la inflamación, ¿cierto?, pierden cabello, y eso también es producto de que hay una pérdida de la homeostasis, donde no hay ese equilibrio entre el crecimiento y la pérdida de cabello. Y esto normalmente ocurre meses posterior a la infección. Ya no es como durante la infección, sino que puede pasar un tiempo igual considerable y recién, ¿cierto?, empieza a manifestarse la pérdida del cabello. Exacto. También hay otra alopecia que mucha gente no se da cuenta, pero que es muy frecuente, que es la alopecia por tracción, que esta es la clásica en que nosotros, usamos algunos peinados que tal vez no son como lo más óptimo, en donde generamos mucha, ¿cómo se puede decir?, mucha tracción en el pelo. Sí, sobre todo las niñas, sobre todo para ir al colegio, donde hacen esos peinados y estos moños donde las dejan así como muy tenso el cabello también. Sí, entonces es otra causa frecuente que muchas veces uno no se da cuenta porque piensa que quizás el peinado está bien, pero no, es importante, ¿cierto?, que si uno siente que el pelo está muy tenso, no es normal. Y finalmente quiero hablar de la alopecia, que es la alopecia androgénica, que es la principal que quiero hablar hoy, que es la clásica que ocurre en los varones, que creo que todos hemos visto alguna vez. Bueno, también puede pasar en mujeres, donde se pierde cabello principalmente acá en la coronilla y en la parte frontal. La clásica del... Como las entradas. Sí, en las entradas y en la coronilla, clásica como del adulto mayor de 40 años, sí, ¿cierto? Es típico eso, en los hombres sobre todo. Pero en las mujeres también se da. Sí, esto ocurre por temas hormonales. Bueno, todos conocemos lo que es la testosterona, nuestra hormona sexual masculina. Nosotros tenemos una enzima en el cuero cabelludo que es la 5-HT, que transforma esta testosterona en la dihidrotestosterona, ¿ya? Cuando está en esa forma, genera que nuestro cabello, ¿cierto?, empiece como a tener menos engrosamiento, empiece a estar más débil, genera que básicamente el pelo se transforme en vello. Y como se vuelve más débil, eventualmente se empieza a ir perdiendo. Esto, como le comentaba, es frecuente en varones, pero también puede ocurrir en las mujeres. ¿Pero eso va acorde como a la edad? O sea, puede, por ejemplo, aparecer incluso en adolescentes, pero esto es algo progresivo, no es como que de un día a otro uno empieza a perder este cabello. Lentamente puede ir ocurriendo, pero sí, puede ir asociado a la edad. ¿Qué otra cosa? ¿Factor genético existe ahí también? Está el factor genético, ¿cierto? El sexo, pero también, como les comentaba, en las mujeres no es como el mismo patrón del varón, pero sí es como más céntrico, o sea, uno nota que, ¿cierto?, la partidura. La partidura se empieza como a aumentar. A aumentar. Sí.
Claro, porque en el hombre sí, inclusive es como forma como circular también, es como la misma, lo más recurrente que uno ve en los varones. Sí, y uno se pregunta por qué en la zona de la nuca, ¿cierto? Es como que normalmente está intacta, porque en esa zona no hay mucha enzima la 5-HT y también es una zona en donde no hay tantos receptores para la dihidrotestosterona, entonces normalmente esa zona casi siempre queda intacta y por eso la pérdida de cabello es más en la zona central. Sí, el estrés también es un factor bastante importante. Bueno, que hemos visto que el estrés tiene una implicancia en muchas enfermedades, muchas enfermedades. También cuando se pasan como situaciones bastante importantes, complejas, que también van asociadas al estrés, no sé, pérdida de alguna persona, ciertas situaciones como bien extremas, ¿cierto? Y que generan ciertos traumas, puede decir así, en la persona o estados a lo mejor de mucha pena, también genera que las personas pierdan mucho cabello. Entonces, bueno, como comentaba esto, al menos la alopecia androgénica es una enfermedad crónica que de hecho es básicamente por toda la vida y por eso el tratamiento básicamente es crónico. O sea, no sé si lo han escuchado, pero normalmente nosotros utilizamos el minoxidil, que es normalmente una solución tópica que puede ser por spray o incluso vía oral, que lo que hace principalmente es que la fase de el pelo se mantenga más constantemente en la fase de crecimiento que en la fase de telogénica, ¿ya? Normalmente asociamos ese producto y además se puede utilizar, por ejemplo, el dulasteride o la finasteride, que ambos son inhibidores de la enzima convertidora de testosterona a la dihidrotestosterona. Se pueden ir asociando, ¿cierto? Y podemos ver algún efecto que normalmente tarda por lo menos 6 meses, no es algo que de un día para otro se va a notar. Igual es largo. Sí. Se demora el tratamiento. También tenemos en el caso de las mujeres, podemos utilizar la famosa espironolactona, que bueno, normalmente se usan en otras patologías como la insuficiencia cardíaca, pero también tiene efecto antiandrogénico y en las mujeres como mucho más, tiene menos efectos adversos para el tema del tratamiento de la alopecia androgénica. La alopecia solamente esta cierta androgénica, por ejemplo, es crónica, o todas las alopecias son crónicas, o pueden tener un momento a lo mejor que se pueda revertir, que pueda efectivamente controlarse, pararse, ¿cierto?, de esta pérdida de cabello importante y pueda efectivamente en un futuro volver a crecer el cuero cabelludo o no. Es que por eso depende. Por ejemplo, cuando son deficiencias nutricionales como las vitaminas, con suplementarlo y mantener una dieta acorde no debería volver a ocurrir estos síntomas. En la tiroides, por ejemplo, el tema de mantener los niveles de la hormona tiroidea dentro de valores normales, porque también puede ocurrir lo contrario de generar un hipertiroidismo, también deberíamos andar bien. En el caso de la efluvia telógena que comentábamos, es algo que es transitorio, no es algo que se mantiene en el tiempo, y eso es algo autolimitado. También otra causa puede ser la caspa, ¿cierto? Las distintas, los distintos hongos, que en ese caso hay que tratar las infecciones para poder, ¿cierto? También producen caída de cabello. Sí, porque básicamente como son parásitos, se comen los nutrientes del pelo y por eso se va perdiendo. Entonces, en ese caso tratar la caspa, tratar las infecciones como ya comentábamos, porque en el fondo, ¿cierto?, son las que de alguna manera por la inflamación van generando estos cambios. Y en el caso de la alopecia androgénica es algo lamentablemente que es crónico, porque es algo que el mismo cuerpo va generando. Claro, una forma como de defenderse de cierta forma. Y empieza a atacar a lo mejor, ¿cierto?, el cabello, como mencionaba, ¿cierto? Y empieza a manifestarse la pérdida, ¿cierto?, como abundante del cabello. Pero esto va en el tiempo, ¿cierto?, como de forma paulatina, no es que se caiga de un día a otro, sino que de a poco empieza, ¿cierto?, la persona a manifestar y empieza a notar, ¿cierto?, que va teniendo cada vez ausencia de cabello. Sí, como le comentaba, la alopecia androgénica puede partir perfectamente en la adolescencia. No se va a notar tanto, pero ya empieza quizá a manifestarse de forma muy sutil que uno no se da cuenta. ¿La pérdida de cabello solamente es en la cabeza o puede ser alopecia en cualquier otra parte del cuerpo? O sea, normalmente el 90% es en el cuero cabelludo, pero también puede ser en otras zonas del cuerpo. También sí, perfectamente. Pero al igual que como lo que hablábamos con el acné, lo que más la mayoría de la gente le molesta más por el tema de que es lo más notorio.
claro, lo visible, Sí. lo que la gente puede percibir. Y también como hablábamos, por ejemplo, de la rosácea, ¿cierto? Que también es algo que, como está en nuestro rostro, es como con lo que nos enfrentamos, ¿cierto? A la gente, al mundo. Entonces también el tema de la alopecia es algo que es muy visible y es algo que afecta bastante el tema a lo mejor de la autoestima también, de la confianza. Mucha gente paraliza su vida inclusive por la pérdida de cabello. Sí, entonces como comentábamos, uno de los tratamientos pueden ser médicos. También, bueno, tenemos tratamientos estéticos, que por ejemplo el plasma rico en plaquetas, que uno, ¿cierto?, lo va inyectando acá en el cuero cabelludo para que esté más nutrido, ¿cierto? Mesoterapia, que ahí se puede inyectar distintos productos para ayudar al crecimiento. Pero en esta alopecia androgénica, por ejemplo, que es crónica, también yo puedo recurrir, por ejemplo, a estos tratamientos y puede eventualmente crecer nuevamente cabello en los lugares que no habían, que ya fueron afectados. En esos casos, porque como comentaba, lo ideal es venir lo más precoz posible, porque el pelo que se pierde. Y por eso es que una de las últimas cosas que se realizan en casos más severos es el trasplante capilar, donde nosotros, no sé, normalmente de la zona occipital, ¿cierto?, donde este pelo que se mantiene ahí crecido, se saca un pedazo y se pone en la zona donde falta, por ejemplo. Sí, esas técnicas se han visto harto, como que se saca como de esta zona, ¿cierto? Y Sí. se empieza a implantar así como pelito a pelito, como uno por uno. Exacto. Y ahí empieza a lo mejor se aferra, ¿cierto? Como el cuero cabelludo y empieza a crecer efectivamente. Puede que sí o puede que no. Ahí hay que ir evaluando. Como toda técnica tiene su riesgo, o sea, nada acá es como 100% infalible. Lo mismo que el tratamiento médico, que es como lo primero, o sea, va a ayudar efectivamente, pero hay gente que quizás no sea suficiente y podamos recurrir a otras técnicas. También el láser también es otra opción para ayudar a la angiogénesis, a que haya más vasos sanguíneos que ayuden como que va estimulando, ¿no? Y que haya a lo mejor mayor irrigación sanguínea. Sí, estuve viendo también el otro día que es bastante como recurrente el tema de la alopecia hoy en día, mucha gente, y es como transversal hacia muchas edades, como también nombraba el tema de la adolescencia, y también hay temas a lo mejor, no sé, de quemaduras, niños también muy pequeños, cierto, que sufren quemaduras y efectivamente nunca más les sale cabello. Sí, por eso es que es importante ir evaluando caso a caso, porque como comentaba, son muchas causas. Puede ser que sea solamente la alopecia, es decir, que solamente afecta el cuero cabelludo, como también puede ser parte de un proceso más inflamatorio, más sistémico, como comentábamos, quizás posterior a una infección, posterior, ¿cierto?, a la deficiencia de algún nutriente. De hecho, es clásico también para la gente post cirugía bariátrica, como ellos, ¿cierto?, empiezan sobre todo los que no están bien. Sí, también me acuerdo que lo mencionó en ese entonces cuando hablamos. Sí, porque también piensen que, bueno, toda cirugía, bueno, cualquier proceso que aumente el cortisol, posteriormente puede generar este cuadro donde se pierde el cabello producto de esta O las enfermedades también, con el tema de las quimioterapias, la radioterapia también, que se suele tener pérdida también de cabello bastante importante y significativa. Sí, con respecto también a esto que yo estuve viendo, claro, habían, por ejemplo, niños inclusive que tenían esta alopecia a muy temprana edad y empezaban a tener, ¿cierto?, estos como manchones o pelones que se le llaman, ¿cierto? Y claro, eran foco de bullying en los colegios, los molestaba mucho por el tema, muchos sobrenombres, entonces los niños también padecían mucho el tema de, no sé, de poder presentarse frente a las personas, de poder expresarse, se encerraban mucho también y también recurrían al tema a lo mejor de ponerse implantes o también aplicar estos que son como peluquines, como que en la zona que les falta, y se los pegaban. Era como un tipo así como de prótesis, por decirlo así, de cabello. Entonces quedaba bastante natural, se veía como natural, inclusive como la base era prácticamente transparente, entonces se veía el cuero cabelludo y quedaban con el cabello. Y era increíble la transformación que tenían, o sea, del verse sin cabello al verse nuevamente con cabello era maravilloso. Y muchos de ellos, claro, lloraban porque les afectaba tanto, era tanto también el bullying que se les realizaba en los colegios, sobre todo a los niños, ¿cierto?, a los adolescentes, que el tener cabello es algo tan importante, tan significativo para ellos, para su autoestima. Pero igual, por lo menos, al menos en estos tiempos como más progresistas, se puede decir que igual la gente no se tolera más, o quizás como que hay más tendencia como a estilos quizás no tan
de no tener quizás pelo tan largo, porque antiguamente, no sé, teníamos esa concepción de que la mujer tenía que tener Claro. harto pelo, pero actualmente incluso hay mujeres que, no sé, por decisión propia se rapan, se claro. rapan y está bien socialmente, entonces también esto es una construcción social al fin y al cabo. Para Sí, que hay avances al respecto también a ello, pero va más allá a lo mejor también por las personas, por la propia persona, de cómo se siente también ella con respecto a esto. Claro, y también esa incertidumbre quizás de también saber o no saber si efectivamente nuevamente va a crecer cabello o no. Hay muchos tratamientos que a lo mejor sí a algunas personas le dan efectos, ciertos resultados positivos, y hay otras que muchos tratamientos y ninguno les da efecto. por eso, siempre antes de, como le comentaba, hay tantas causas que primero tenemos que buscar cuál es la causa exacta. Porque, no sé, no sirve de nada que, por ejemplo, usted tenga alopecia androgénica y yo le esté suplementando vitaminas cuando ese no es el problema. Realmente no va a haber una mejoría. O, no sé, si yo no trato la caspa de la persona, que eso es lo que está generando al fin y al cabo el cuadro. Entonces, por eso es tan importante examinar, hacer un buen examen físico, evaluar también el contexto de la persona, porque como comentaba, normalmente quizás sobre adolescentes o mayores el tema de la alopecia androgénica. Bueno, la caspa es para todas las edades, pero normalmente en niños se da harto. La falta de vitamina D, que dijimos que el 84% de la población lo tiene. El hipotiroidismo, que normalmente se da en mujeres jóvenes, que ahí eventualmente hablaremos, que igual es una patología bastante frecuente, o incluso también el tema de las menstruaciones, porque como comentábamos, falta de hierro, el hierro genera anemia, y a veces cuando la menstruación es sumamente abundante uno puede tener eventualmente una anemia ferropénica, y eso también hay que tomarlo en consideración, porque bueno, cuando veamos también el tema de anemia, pero pueden ser por sangrado, ¿cierto? Pero muchas veces uno no toma en cuenta que las menstruaciones también pueden ser una causa. Y también que la alopecia androgénica puede darse en contexto en las mujeres, que esto lo hablamos en el acné del síndrome de ovario poliquístico, cuando hay un hiperandrogenismo, donde hay mucha más testosterona de lo normal, y la mujer puede, ¿cierto?, presentar acné, como comentábamos, hirsutismo, donde hay vello donde no debería estar, que es más del patrón masculino, ¿cierto? Una piel quizás más grasosa. Todo eso siempre hay que evaluarlo dependiendo de caso a caso, ¿no? No es como que todo es cierto, todos los tratamientos sean iguales, porque esto no es así, es algo que tiene muchas causas. Y también como lo hablamos por el tema del cuidado de la piel cuando hablábamos del acné, por ejemplo, de la rosácea, y que también hablamos del factor importante del sol, del polvo. Para el cabello también es importante, un factor a lo mejor determinante el sol, ¿cierto? El polvo, o que no haya una rutina, por ejemplo, como lo hablamos del rostro, del skincare. El cabello también es importante eso, el cómo lo cuidamos, el cómo lo lavamos también. Sí, es muy importante, por eso es ver, por ejemplo, el tipo de champú o el tipo de acondicionador que utilicen, porque como al igual que las cremas, hay algunos que pueden ser muy irritantes tal vez, o pueden tener sustancias químicas que tal vez sean corrosivas para el cabello. El tipo de limpieza para evitar la caspa, ¿cierto? Es importante hacer énfasis en ese tipo de, ¿cuánto se llama? En los cuidados más básicos, porque uno a veces cree que lo hace bien, pero en verdad no lo está haciendo bien. O el tipo de trabajo, porque también, al igual que hablábamos que con el tema de la piel, a veces uno puede estar expuesto a sustancias tal vez nocivas en el trabajo, sobre todo en la minería, donde también pueden afectar por la pérdida de cabello. Y los medicamentos también, hay algunos medicamentos que pueden generar... Como efectos secundarios, también sí, caída de cabello. Ahí nuevamente los corticoides, el cortisol... Y el agua también, el otro día que estuve hablando acá en el matinal con respecto a la temperatura ideal, a lo mejor para bañarnos, ¿cierto? Para ducharnos. Y el agua caliente también iba en desmedro también del cuidado del cabello, como que también propiciaba la caída de cabello, el agua muy caliente también. Sí, idealmente tibia, porque nuevamente piensen que es como nosotros normalmente trabajamos, o sea, como nosotros normalmente, nuestro cuerpo tolera la temperatura, ¿cierto? Es importante que siempre sea como más tirado a tibio. ¿No? Y también las mujeres que solemos utilizar a lo mejor estas extensiones de cabello que también hacen que haya un mayor peso, ¿cierto? También en el cabello, y también se vio muchas personas afectadas por eso y tenían
un nivel importante de pérdida de cabello con el tema del uso de estas extensiones. Por eso es importante tomar en cuenta cuando es alopecia por tracción, porque mucha gente no se da cuenta hasta que dice, ¿y por qué pierdo tanto pelo? Y es porque se acostumbran tanto a que el pelo esté, porque al inicio molesta, pero se acostumbran tanto a que esté tan traccionado que eventualmente ya no sienten. O la misma forma también de peinar, de desenredar el cabello, sobre todo en cabellos largos, por ejemplo, cabellos crespos, que cuesta un poquito más. También es como hay técnicas de comenzar de abajo, de a poco ir subiendo, porque si yo parto de arriba y empiezo a tirar, también empieza a haber una pérdida de cabello más significativa. Entonces es muy importante todo eso. Ahí es bastante importante, ¿cierto?, determinar, claro, el origen para poder atacar el tema, sí. Pero es complejo a lo mejor determinar, o si bien ya se ve que a lo mejor estoy falto en hierro, y se da la suplementación de hierro, ¿cierto? Y efectivamente no cesa el tema de la pérdida de cabello. ¿Hay que se hace? ¿Se continúa evaluando otra posibilidad más, además de la falta de hierro? Que también, nuevamente, pueden haber muchas causas juntas, por ejemplo, casi con la persona posbariátrica, o sea, puede ser deficiencia de hartas cosas, como también puede ser el contexto de la edad, o sea, quizás está en una edad en que sobre todo la gente quizá más adulta ya empieza a presentar la alopecia androgénica, o también, ¿cierto?, al examen físico revisar cómo se está peinando, o lo está haciendo correctamente, cómo es el peinado también. Entonces, por eso siempre hay que examinar de forma completa para ir descartando las otras causas. Y esto se hace igual un seguimiento cuando ya se aplica, ¿cierto?, un tratamiento. Y ahí, por ejemplo, la deficiencia de alguna vitamina. Ahí con eso basta, ya cuando los niveles están bien normales, no debería seguir a lo mejor la persona en supervisión del médico, seguir también como en observación, y ahí estaría como bien. O sea, sí, pero siempre se le educa que la suplementación, ¿cierto?, es por la forma aguda, pero idealmente para después mantenernos esas, ¿cuánto se llaman?, los niveles estables, más que suplementar, es que tenga una dieta equilibrada, ¿cierto?, que realice las cosas que hablamos en vitamina D, por ejemplo, el tema de tomar solcito, ¿cierto?, usar bloqueador. Sí, de la vitamina D también, que estamos siempre tan faltos. O en el hierro, en el caso de la B12, bueno, normalmente muchas veces a los veganos les falta, y en ese caso suplementarlo, y ellos tienen que tener una suplementación permanente. Sí, la alimentación ahí es bastante importante. Como el tema de las deficiencias nutricionales, ocurre bastante pérdida de cabello, también todas las enfermedades asociadas a eso, también por ejemplo la anorexia, que también por deficiencias nutricionales también hay una pérdida también bastante significativa de cabello. Así que hemos hablado bastante sobre la pérdida de cabello, de la alopecia, ¿cierto? Para todas las personas a lo mejor que puedan estar presentando esto, hay muchos factores que pueden, ¿cierto?, provocar esta pérdida de cabello. A lo mejor simplemente son cosas que nosotros hacemos como de mala forma, mala técnica, ¿cierto?, en el lavado, el peinado, ¿cierto?, u otras cosas, hay deficiencias también. Entonces hay que ver los factores a lo mejor que puedan estar incidiendo, por eso hay que pedir una hora, ¿cierto?, ser responsable, ir al médico para que determine efectivamente qué es, ¿cierto?, lo que está causando esta pérdida de cabello y cuál es el tratamiento adecuado para poder combatirlo. Así que agradecemos enormemente que haya estado con nosotros nuevamente acá en el matinal. Muchas gracias a ustedes. Ahí vamos a estar avisando, ¿cierto? Usted nos comenta qué temas vamos a hablar la próxima semana también, para informar a toda la gente ahí que también que nos está viendo en su casa. Así que agradecemos como siempre la participación de Alex Araya, médico general, acá en el matinal. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso continuamos porque seguimos, ¿cierto? Estamos contigo de las 9 de la mañana hasta el mediodía. No te vayas.